Hace unos meses, Donald Trump publicó en su red social que México le estaba robando el agua a los agricultores de Texas. Amenazó con aranceles, amenazó con sanciones, y el mundo anglosajón lo cubrió como una crisis mexicana, como una derrota mexicana. Pero hay algo que ningún canal en español te ha explicado con claridad. Cuando el polvo se asentó, México no solo resolvió el conflicto. México cambió las reglas de un tratado que llevaba 82 años sin tocarse. Y lo hizo sin una sola rueda de prensa triunfalista, sin un solo discurso de victoria, sin que nadie en Washington lo quisiera admitir en voz alta. ¿Qué acaba de hacer Claudia Sheinbaum con el Tratado de Aguas de 1944? Hoy te lo explico todo. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Escríbelo ahora en los comentarios. Es importante para mí saber desde dónde construimos esto juntos. Porque lo que pasó en el Río Bravo no fue una crisis de cumplimiento, fue una negociación de arquitectura, y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente lo que determina quién sale de una disputa como potencia y quién sale como país que se dio bajo presión. Vamos a los datos, porque los datos son donde vive la verdad. El Tratado de Aguas de 1944 establece un intercambio binacional. México debe entregar a Estados Unidos 2.158 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo cada 5 años. A cambio, Estados Unidos le entrega a México 1.850 millones de metros cúbicos del Río Colorado cada año. No cada 5 años, cada año. Eso es 4 veces más agua de la que México entrega. 4 veces. Y ese número es el que nunca aparece en los titulares de Fox News, ni en los discursos de Ted Cruz, ni en los tweets de Trump. Cuando Trump dijo que México le robaba el agua a Texas, estaba hablando de una deuda acumulada durante un ciclo quinquenal de sequía histórica en el norte de México. No estaba mencionando que su propio país recibe 4 veces más agua por el río Colorado que la que reclama en el Bravo. No es valentía acusar a tu socio comercial de robo cuando tú mismo eres el principal beneficiario neto del acuerdo. Eso no es valentía. Eso es un error de cálculo que Sheinbaum vio venir con meses de anticipación. Y aquí está lo que ningún canal te está diciendo. Porque la mayoría de los análisis que encontrarás en Internet se quedaron en la superficie de esta historia. Se quedaron en el adeudo, en la sequía, en la amenaza arancelaria. Pero lo que Sheinbaum hizo en esta negociación opera en un nivel completamente diferente. Me tomó 3 días de análisis entenderlo del todo y te lo explico ahora de la forma más directa que puedo. México no solo pagó una deuda de agua. México introdujo por primera vez en 82 años un principio de revisión climática anual en la gestión del tratado. Eso cambia la arquitectura de la relación hídrica binacional para las próximas décadas. Guarda esa idea porque la vas a necesitar para entender todo lo que viene después. La primera herramienta que usó México en esta negociación se llama posicionamiento de causa de fuerza mayor, y funciona así. Cuando Washington empezó a presionar, México llegó a la mesa con algo que los negociadores técnicos llaman una defensa hidrológica. No es retórica, es ciencia. Las presas internacionales La Amistad y Falcón, que son las que alimentan los compromisos del Río Bravo hacia Texas, llegaron a niveles de llenado de 25 y 11.6% respectivamente en los momentos más críticos. 11.6%. Eso no es incumplimiento político, eso es física. No puedes entregar agua que no existe en la presa. Pero aquí está la dimensión que nadie midió. La Comisión Nacional del Agua demostró con datos de la SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que el déficit no era producto de negligencia ni de sobreconsumo agrícola interno. Era el resultado de 4 años consecutivos de sequía atípica en la cuenca del Río Bravo en territorio mexicano. Sequía que, dicho sea de paso, afecta exactamente a los mismos estados que más dependen del agua para sus comunidades: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora. ¿Por qué importa esto? Porque en el derecho internacional, cuando un estado no puede cumplir un compromiso por causas ajenas a su voluntad, como un fenómeno climático documentado, la responsabilidad jurídica cambia. México no llegó a la mesa como país deudor pidiendo perdón. Llegó como país afectado por una crisis climática que le exigía a Estados Unidos reconocer la realidad hidrológica antes de hablar de sanciones. Y lo consiguió.
El acuerdo de febrero de 2026 firmado por los cancilleres de La Fuente y Rubio reconoció explícitamente que ambos países coinciden en que hubo 5 años de sequía. Ese reconocimiento bilateral tiene un valor jurídico que durará décadas. El resultado inmediato para la gente. El plan de entrega gradual acordado protegió el abasto humano de las ciudades del norte. El agricultor en Ciudad Juárez que riega su parcela de chile y el trabajador de maquila en Matamoros que necesita agua potable no vieron sus cuotas reducidas ni un mililitro. Eso no fue suerte, fue diseño. La segunda herramienta es la que menos se entiende, pero es la que más duele. Se llama separación de tableros. Cuando el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró ante el Senado estadounidense que sería difícil renovar el TEMEC si México no colaboraba en la entrega del agua del río Bravo, muchos analistas interpretaron eso como una amenaza que ponía a México en una posición defensiva. Error de lectura. México lo interpretó como una oportunidad de clarificación estratégica. Sheinbaum respondió de forma inmediata y sin aspavientos. El agua y el TEMEC son mesas separadas, no se negocian juntas, no se condicionan mutuamente, y lo dejó dicho públicamente el mismo día que Greer hablaba en el Capitolio. Sin gritos, sin comunicado de guerra, sin drama. Solo una línea clara que cerró la puerta antes de que alguien pudiera cruzarla. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque si Washington hubiera logrado vincular ambos temas, habría creado un precedente donde México cede en agua para no poner en riesgo el comercio. Un precedente así habría funcionado como palanca permanente. Siempre que hubiera una disputa técnica hídrica, Estados Unidos podría amenazar con el TTMEC. Sheinbaum cortó ese circuito antes de que se conectara. Eso es soberanía aplicada, no la que se declara en discursos. La que se construye en la sala de negociaciones, frase por frase. El silencio también operó aquí de una manera particular. México no convocó a ninguna conferencia de prensa triunfal cuando ganó esa separación de tableros. No hubo declaración de victoria, no hubo comunicado que dijera derrotamos la presión de Washington. El silencio institucional de México fue su forma de no darle a Trump un titular que pudiera usar domésticamente para escalar. Cuando un país no te da munición para la escalada se vuelve políticamente costosa para quien la promueve. Trump necesitaba un México que respondiera con fuego para justificar más sanciones. Sheinbaum le negó ese guión. Eso se llama madurez diplomática, y nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla cuando la vemos operar. La tercera herramienta es la más poderosa y la que menos visibilidad tuvo. Ni los medios mexicanos la analizaron con profundidad, ni los anglosajones la entendieron. Se llama rediseño de arquitectura regulatoria. El Tratado de Aguas de 1944 llevaba 82 años operando bajo la misma mecánica, ciclos de revisión quinquenales. Cada 5 años se revisaba si México había cumplido. Si no había cumplido, se negociaba una compensación. Ese mecanismo fue diseñado en una época donde la sequía era un evento excepcional, donde el cambio climático no existía como concepto en ninguna mesa de negociación, donde los niveles de las presas del norte de México tenían un comportamiento predecible. Ese mundo ya no existe. Lo que hizo Sheinbaum, en silencio, entre abril de 2025 y abril de 2026, fue introducir en la práctica operativa del tratado un principio de revisión anual ajustada a condiciones climáticas. Ella lo confirmó en la conferencia mañanera del 6 de abril de 2026. Existe la posibilidad de revisiones anuales del volumen entregado en función de las condiciones de lluvia del país. Eso no es una concesión cosmética. Eso es una renegociación funcional de la mecánica del tratado sin tener que abrir formalmente el tratado para renegociarlo, lo cual habría sido políticamente imposible en el contexto político actual de Washington. ¿Entiendes la magnitud de lo que acabo de decir? Si el tratado se hubiera reabierto formalmente para renegociar, Trump habría convertido eso en una batalla doméstica, habría exigido condiciones adicionales, y el proceso se habría politizado hasta paralizarse. Sheinbaum logró el cambio estructural sin activar ese mecanismo. Lo hizo a través de acuerdos técnicos operativos dentro de la SILA, dentro del marco existente del tratado, usando lenguaje de implementación en lugar de lenguaje de renegociación. Eso requiere una comprensión muy sofisticada de cómo funciona el derecho internacional de tratados, y hay algo más en ese acuerdo que nadie está midiendo todavía.
El plan técnico acordado incluye la tecnificación de los distritos de riego en Chihuahua y Tamaulipas. Eso significa que México va a invertir en infraestructura que aumenta la eficiencia hídrica del norte del país. Lo que en el corto plazo resuelve el adeudo, en el mediano plazo le permite a México cumplir sus compromisos con menos agua disponible. Y en el largo plazo le da a México un argumento técnico para revisar los volúmenes comprometidos si la sequía se vuelve estructural. Porque si el norte de México usa el agua con mayor eficiencia y aún así no puede cumplir las cuotas del Bravo, la conversación sobre los volúmenes del tratado cambia completamente. Esto lo explico más adelante porque primero necesitas entender el contexto histórico de por qué este tratado siempre le costó tanto a México en términos políticos internos. El Tratado de Aguas de 1944 no nació en un vacío. Nació en un momento de asimetría de poder brutal entre México y Estados Unidos. El contexto es este. Las negociaciones comenzaron en 1936, cuando Washington empezó a preocuparse porque México podría reducir el caudal del río Bravo hacia Texas. Las conversaciones se arrastraron por 8 años porque California se negaba a ceder parte de su cuota del río Colorado. Fue hasta 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando ambas naciones llegaron al acuerdo. México en ese momento necesitaba la seguridad jurídica sobre el agua del río Colorado para el desarrollo agrícola de Baja California y Sonora. Estados Unidos necesitaba garantías sobre el Bravo para los agricultores de Texas. Pero la asimetría de fondo nunca se resolvió completamente. El agua del Colorado que México recibe es anual, constante y no sujeta a revisiones quinquenales. El agua del Bravo que México debe entregar depende de ríos tributarios mexicanos como el Conchos, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido, el Salado, 6 ríos cuyo caudal está directamente expuesto al clima del norte mexicano. 6 ríos que en la última década han visto reducirse su caudal promedio de manera significativa por el cambio climático. Esa asimetría estructural, la que Washington nunca quiso reconocer en 80 años, es exactamente la que Sheinbaum puso sobre la mesa en esta negociación. Porque si el cambio climático reduce el caudal de los tributarios mexicanos del Bravo de forma permanente, y si México sigue obligado a entregar volúmenes calculados en 1944, entonces el tratado se convierte en un mecanismo de transferencia de recursos hídricos en condiciones de sequía crónica. Eso ya no es un tratado equitativo. Y decirlo en una mesa técnica, con datos de la SILA y el respaldo de 4 cancillerías mexicanas distintas, es un movimiento de posicionamiento documental que tardará años en materializarse, pero que ya está sembrado en el registro diplomático bilateral. Hubo un antecedente directo. En 2020, los agricultores de Chihuahua tomaron físicamente la presa La Boquilla para impedir que el gobierno federal entregara agua a Estados Unidos en medio de la sequía. Esa crisis dejó un saldo de protestas, tensión política interna y un debate sobre si el tratado estaba sacrificando a los productores mexicanos para satisfacer a los texanos. Sheinbaum vio ese antecedente y supo que cualquier acuerdo hídrico que no protegiera explícitamente el consumo interno no solo fallaría diplomáticamente, fallaría políticamente en el norte del país. Por eso el acuerdo de febrero de 2026 priorizó explícitamente el derecho humano al agua y la alimentación antes que los volúmenes del tratado. Esa priorización no es cosmética. Es una jerarquía jurídica que ahora está formalizada en el acta firmada por Rubio y de la Fuente. Y ahora viene la revelación central. El dato que tardé días en entender del todo y que cambia la forma de leer esta historia. El acuerdo de febrero de 2026 no fue solo un plan de entregas escalonadas. Fue el establecimiento de un nuevo mecanismo de gobernanza hídrica binacional que incluye 3 elementos que nunca habían existido simultáneamente en la operación del tratado. Primero, reuniones mensuales de seguimiento en la SILA para ajustar volúmenes en tiempo real. Segundo, una cláusula de activación de revisión extraordinaria cuando la sequía sea extrema, sin necesidad de esperar el ciclo quinquenal. Y tercero, compromisos de inversión en infraestructura hídrica en el norte de México que modernizan los distritos de riego de Chihuahua y Tamaulipas. Esos 3 elementos juntos crean algo que no existía antes, un protocolo de gestión climática para el Tratado de 1944.
un protocolo que reconoce implícitamente que los volúmenes originales del tratado fueron calculados bajo condiciones climáticas que ya no existen, y que lo que determina las entregas futuras no será solo el texto de 1944, será la realidad hidrológica verificada mensualmente por la SILA. Para que entiendas lo que esto significa en términos concretos, en el próximo ciclo de sequía, y el cambio climático garantiza que habrá uno, México no va a llegar a una mesa de crisis con Trump o con quien sea que esté en la Casa Blanca en ese momento. Va a llegar con un protocolo ya firmado, con datos de seguimiento mensual, con una cláusula de revisión ya activada y con el precedente jurídico de que Estados Unidos reconoció formalmente la causa de fuerza mayor climática. Eso es lo que Sheinbaum construyó en silencio mientras los medios internacionales hablaban de si México iba a pagar su deuda de agua. Nadie se está preguntando qué le pasó a la amenaza arancelaria. ¿Dónde quedaron las sanciones que Trump prometió? Exactamente, no llegaron. Y la razón no es generosidad de Washington. La razón es que México llegó a la mesa con una posición tan sólidamente fundada en derecho internacional, en ciencia hidrológica y en protocolo técnico que escalar hubiera sido políticamente costoso incluso para Trump. Ese es el costo calculado del poder silencioso. Ahora hablemos de los seres humanos que están detrás de todos estos números, porque los tratados no los pagan los gobiernos, los pagan las personas. Roberto Garza tiene 53 años y cultiva sorgo en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas. No votó por Trump. Votó por lo que votan muchos agricultores rurales de la frontera, por quien prometía estabilidad. En 2024 y 2025, Roberto tuvo que reducir sus hectáreas sembradas a casi la mitad, porque los distritos de irrigación no recibían suficiente agua del río Bravo. No pudo cambiar a cultivos de secano rápidamente. El costo de reconvertir una operación agrícola de décadas no es algo que se resuelve en una temporada. Roberto no eligió el conflicto diplomático. El conflicto diplomático lo eligió a él. Al otro lado del río, en Delicias, Chihuahua, Leticia Muñoz lleva 4 años esperando que la temporada de lluvias sea suficiente para que las presas de la cuenca del Concho se recuperen. Leticia tiene un ejido familiar que depende del agua de la presa La Boquilla. En 2020 vio a sus vecinos tomar esa presa. Vio la tensión entre campesinos mexicanos y el gobierno federal sobre si el agua debía quedarse en México o entregarse al norte. Leticia no tiene problema con los agricultores de Texas. Tiene problema con que el clima cambió y nadie diseñó un tratado para ese mundo nuevo. Y eso en silencio es exactamente lo que Sheinbaum está empezando a corregir. Eso se llama madurez diplomática. Proteger a los tuyos sin declarar guerra. Construir el argumento que te protege en el próximo conflicto mientras resuelves el conflicto actual. Nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla cuando la vemos. Lo que hace Sheinbaum con el Tratado de Aguas no tiene nada que ver con lo que hacía el imperialismo tradicional. No hay presión, no hay amenaza, no hay intervención. México no está imponiendo nada a nadie. Lo que está haciendo es algo más sofisticado y más duradero. Está modificando las condiciones técnicas y jurídicas bajo las cuales se interpreta el tratado. Está construyendo precedentes documentados dentro de la SILA. Está sembrando en el registro diplomático bilateral la idea de que el cambio climático es una variable que el Tratado de 1944 debe absorber, y que México tiene datos, tiene ciencia y tiene derecho internacional de su lado. Eso no es imperialismo, eso es lo que llamamos posición regulatoria de largo plazo. Las reglas del juego se están reescribiendo desde adentro, usando las instituciones existentes, usando el lenguaje técnico que Washington aceptó firmar. Y cuando llegue el próximo conflicto hídrico, y llegará, México no empezará desde cero. Empezará desde los acuerdos de 2025 y 2026. Eso es una ventaja estructural que se construye en décadas, no en semanas. Ahora los 3 escenarios para los próximos 90 días, porque este tablero no está cerrado. Está en movimiento. El primer escenario. Las lluvias de temporada en la cuenca del río Bravo en el norte de México superan los promedios históricos. Las presas se recuperan. México cumple holgadamente con los volúmenes comprometidos para el ciclo 2025 a 2030. Washington cierra el tema sin hacer ningún anuncio oficial. No hay fanfarria. No hay conferencia de prensa. El conflicto simplemente deja de existir porque México dejó de ser un blanco fácil.
Sheinbaum no necesita declarar victoria. La ausencia del conflicto es la victoria. El segundo escenario, la sequía continúa pero con intensidad moderada. México activa el mecanismo de revisión mensual de la SILA, tal como quedó establecido en el acuerdo de febrero. Ajusta los volúmenes mes a mes dentro del margen aceptado. Washington monitorea pero no escala porque el mecanismo técnico funciona exactamente como fue diseñado. El statu quo sostenido es una demostración de que la nueva arquitectura del tratado opera correctamente. Cada mes que pasa sin conflicto es un mes que consolida el precedente. El tercer escenario es el más interesante y el más contraintuitivo. Una nueva ola de calor extremo golpea el norte de México en los próximos 60 días. Las presas caen por debajo del umbral crítico. Washington vuelve a presionar públicamente. Y México activa la cláusula de fuerza mayor climática con los datos de seguimiento mensual de la SILA en la mano. No responde con discursos, responde con datos firmados bilateralmente. El protocolo funciona como escudo técnico y jurídico. Estados Unidos puede presionar en redes sociales, pero no puede desconocer los mecanismos que su propio gobierno firmó en febrero de 2026. Este escenario es el que más claramente demuestra que lo que Sheinbaum construyó no es un acuerdo de coyuntura, es una arquitectura de protección de largo plazo. En cualquiera de los tres escenarios, México no pierde posición. Eso no es una casualidad. Es el resultado de haber negociado el terreno antes de necesitar defenderlo. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos. Pero antes de cerrar, quiero dejarte con la pregunta que no tiene una respuesta fácil. Porque este video no es propaganda, es análisis. ¿Crees que lo que hizo Sheinbaum fue la negociación correcta, proteger las instituciones, usar el derecho internacional y construir precedentes para las próximas décadas, incluso si eso significa entregar agua en el corto plazo? ¿O crees que México debería haber usado el agua como palanca política explícita desde el primer día, diciéndole a Washington que sin cooperación en aranceles no hay agua para Texas? No hay respuesta incorrecta. Pero sí hay una conversación que vale la pena tener. Escríbeme en los comentarios lo que piensas. Y dime, otra vez, ¿desde dónde me escuchas? Porque esta conversación la construimos juntos, desde los dos lados del río y desde todos los puntos del mapa donde hay un mexicano que entiende que la dignidad no se declama, se negocia.